Bueno, a continuación paso a hacer un breve comentario sobre cómo resolví el parcial. Bueno, en el primer ejercicio se nos planteaba que nos daba un conjunto A incluido en X y había una topología. La topología era el conjunto formado por el vacío y la unión con los Z, digamos, con los Z eran los elementos, ¿no? Entonces eran los Z incluidos en X, tal que A estaba incluido en Z. Yo lo pensé de alguna forma como la descripción de entorno, como que Z era el entorno de A. Entonces hice un gráfico que lo podemos ver por acá, lo podemos ver por... Perdón. Hice un gráfico que se puede ver por acá, y en ese gráfico, al principio había puesto todos entornos cuya intersección era únicamente A, pero después me di cuenta que incluso podría haber algunos entornos que se intersequen entre ellos, bueno, etc. Así que por eso el dibujo está hecho de esta forma, ¿no? O sea, no es que cada entorno tiene como único elemento, eh, digamos, A, sino que quedan todos, puede tener distintas intersecciones, ¿no? Bueno, y a partir de ahí lo que tenía que demostrar para que fuera topología era que el vacío y X pertenecen a la topología. Eso es verdad, el vacío pertenece porque está en la definición, y X también pertenece porque X es un entorno de A, o sea, A está incluido en X, y podemos decir que entonces X está incluido en X y A está incluido en X, entonces X pertenece a la topología. Después tenía que demostrar que la unión de conjuntos, la unión infinita de conjuntos abiertos pertenece también a la topología. Bueno, entonces ahí lo que dije es, bueno, si pensamos que existen todos eh, eh, entornos de A y los uno, ¿no? Finalmente lo que me va a dar es el entorno más grande, y ese entorno más grande justamente era X, ¿no? Entonces ahí también lo que estoy demostrando es que el entorno más grande, o sea, la unión de todos esos Zetas, finalmente era justamente X. Y bueno, en el paso 1 se había demostrado que X estaba incluido en la topología, entonces la unión también está en la topología. Y lo último que demuestro es que la intersección finita de elementos de este conjunto también pertenece a la topología, ¿no? Lo que traté de pensarlo un poco más es como que era Z1, intersección Z2, intersección ZN. Ahí sí hago un comentario por las dudas. En este caso, que lo puse acá porque justo me quedó así feo, cuando yo nombro ZN no me estoy refiriendo a una cantidad finita, sino que me estoy refiriendo a un ZN, ¿no? Particular, cualquiera, porque en este caso es la unión infinita. Y acá no, acá es finito. Entonces son, qué sé yo, 10 ZN o 20 ZN o 30 ZN o 1.000.000 ZN, pero son finitos. Y bueno, si yo calculo la intersección de todos esos, como yo estoy diciendo que A está incluido en Z1, también en Z2, también en ZN, ¿sí? Entonces lo que estoy diciendo justamente es esto, ¿no? Que A pertenece a Z1, que A pertenece a Z2, que A pertenece a ZN. Y finalmente, entonces, A pertenece a la intersección de todos, y como es el menor, entonces, o sea, A es el menor entorno de A, porque A está incluido en X y A está incluido en A. Entonces lo que digo es que justamente la intersección es A, y que por lo tanto A está en la topología, ¿sí? Entonces, justamente ahí quedaría que es topología, ¿no? La demostración de las tres bueno, de los tres ítems. Y a partir de ahí, esta pregunta ya me costó un poco más, que lo que me preguntaba era qué pasaba en el caso de que A fuera el vacío y de que A fuera todo X. Bueno, entonces en ese caso lo que digo es que si A es el vacío pertenece a la topología por la definición, y X pertenece a la topología porque X está incluido en X y el vacío está incluido, ¿sí? Como no hay condición, ¿estamos bien? Como no hay condición para este vacío, entonces está incluido. Entonces eso sí, por ahí lo entendí un poco más. Ahora, cuando voy acá,
ahí me quedaron más dudas, porque lo que yo estoy diciendo es que si A es todo X, entonces el vacío pertenece a la topología, por definición, porque era el vacío más otras cosas. Y X también pertenece a la definición porque X, digamos, si A es igual a X, X es en torno de X y entonces es el único que pertenece, ¿verdad? Entonces, nada más me parece que estarían esos dos conjuntos, o sea, estaría el vacío y estaría X porque son todos los entornos. Perdón, y me olvidé decir esto, ¿no? Que en el caso de que A fuera el vacío, el conjunto total estaría formado por las partes de X. ¿Por qué? Porque todas esas partes podrían pertenecer, ¿por qué? Porque el vacío estaría incluido en todos ellos porque no tiene condición. Bien, después tenemos el ejercicio 2. Que me pedía que si yo tenía un subconjunto A, entonces demostrar que la frontera era cerrado. Bueno, empecé pensando por ahí un poco más que el hecho de ser cerrado es que no sea abierto, básicamente que es no pertenecer, ¿no? a ese espacio, a esa topología. Y entonces a partir de ahí define un poco más la frontera. Perdón, se me trajeron todos los dibujitos. Y entonces ahí define un poco mejor a la frontera. Bien. Defino a la frontera como, digamos, un punto P pertenece a la frontera si su intersección con el conjunto y su intersección con el complemento es el vacío, ¿no? Bueno, ahí un poco cuando lo grafiqué, acá no se ve bien en el dibujo, pero yo había puesto que AB era el conjunto, ¿está bien? Y bueno, y entonces empecé a hablar de las clausuras porque necesitaba hablar de cerrados. Entonces, la clausura de A justamente es el menor cerrado que contiene a A. Y después hablo del complemento, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesitaba que me quedaran solamente estos dos puntitos, A y B, que era la frontera. Y entonces hablé del complemento y hablé de la clausura del complemento. ¿Por qué? Porque necesito que ese complemento sea cerrado. Entonces hablo de la clausura del complemento. Entonces, a partir de ahí lo que digo es que la frontera es igual a la clausura de A intersección con la clausura del complemento, porque eso es lo que yo necesitaba, que me diera AB. La intersección me diera AB. Bueno, y justamente, como ambas son clausuras, entonces la intersección de cerrados es cerrado, porque la clausura es cerrada, y entonces me termina dando que la frontera de cualquier conjunto A de una topología es cerrado. El gráfico está porque necesitaba pensar cuáles eran las condiciones que debía cumplir. En el ejercicio 3 se trataba de que yo tenía dos sucesiones de Cauchy y tenía que probar que una tercera sucesión también era de Cauchy, ¿no? O sea, una sucesión que dependía de las dos sucesiones era de Cauchy. Entonces, de la misma forma, ¿no? Lo primero que hice fue definir qué era una sucesión de Cauchy y entonces digo que es, bueno, A sub n y B sub n, ¿no? También B sub n son de Cauchy, entonces existe un n sub 0 para cada una, perteneciente a n, tal es que para cualquier término mayor que n sub 0, la distancia entre los términos, entre un término y el siguiente, es menor que epsilon. O sea, que es menor que una distancia que yo pueda tomar arbitrariamente o que pueda tomar con una idea puntual, ¿no? Porque a veces puedo elegir ese epsilon. Bueno, y entonces lo que digo es que si es de Cauchy, básicamente esa es la definición, ¿no? Por ahí un poco más formal. Y lo que estoy diciendo cuando digo que es de Cauchy es que si yo empiezo a tomar todos los elementos de la sucesión, a medida de que esos términos van, digamos, de que n se va haciendo más grande, ¿no? A partir de que n se va haciendo más grande, esos términos se van apelotonando más cerca de un valor. ¿Por qué? Porque las distancias cada vez son menores. Entonces, lo que estoy diciendo es que llega un momento que van a estar tan cerquita de un número que van a tener que parecerse a un número, ¿sí? En este caso, perdón, grabo los videos de esta forma. En este caso, se van a tener que parecer a se van a tener que apelmazar en ese caso 1. Y entonces lo que estoy diciendo, básicamente, como estoy hablando de apelmazar, estoy hablando de acercarme, lo que estoy diciendo es que el límite cuando esos elementos tomen un valor de n muy grande, o sea, en el infinito, va a ser k sub 1.
Ese K sub 1 pertenece a R. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la completitud de los reales, entonces quiere decir que me voy a poder acercar, y siempre va a haber uno, ¿no? Entonces K sub 1 es real. Bueno, lo mismo pienso para B sub n, nada más que la diferencia es que estoy diciendo que B sub n es, se acerca a un K sub 2, también real, ¿sí? Entonces, pero bueno, porque podría ser a otro número justamente, ¿no? Bien, y entonces lo que estoy diciendo un poco es que convergen, que ambas convergen. Y entonces que el límite de B sub n cuando x tiende a infinito, cuando n tiende a infinito es K sub 2. Bueno, teniendo en cuenta que ambas son convergentes, ¿no? Y que tienen un límite que es un número real, que es K1 y K2, lo que puedo decir es que puedo pensarlo en la recta real como decir, bueno, el valor C sub n está pensado de tomar 2 por el primer valor de A sub n y el primer valor de B sub n, ¿no? Entonces, 2 por este más este me tendrían que caer acá. 2 por este más este me tendría que caer un cachito más adelante. 2 por este más este me tendría que caer un cachito más adelante. Bueno, finalmente, ¿a dónde se van a acercar? Bueno, justamente, digamos, en forma más gráfica, se van el último, entre comillas, porque no hay un último, pero como en el caso más extremo, en el máximo, se acercaría a 2 por este más este. Entonces, esto justamente va a caer en un K sub 3. Bueno, eso sería por ahí, y bueno, y ahí estaría diciendo que converge, ¿no? Y que como es convergente es de Cauchy. Pero además de eso, lo que puedo hablar un poco más, como usé límites, es de los límites. Y entonces estoy diciendo que si el límite cuando n tiende a infinito de A sub n es K1 y que el límite cuando n tiende a infinito de B sub n, perdón, acá tengo un error, acá iría B sub n. B sub n con n perteneciente a n es K sub 2, entonces lo que estoy diciendo es que el límite cuando n tiende a infinito de C sub n es justamente 2 del límite de A sub n menos el límite de B sub n, ¿sí? Entonces básicamente es 2K1 menos K2. Y eso es un valor porque K1 y K2 pertenecen a los reales, entonces esto converge a un valor que es K3, por ejemplo, ¿no? K3 perteneciente a R, y entonces, como es convergente, es de Cauchy. Y el último punto es el 4. En el caso del 4, yo lo que quería demostrar era justamente que si es acotada y está incluida en un conjunto compacto, entonces todas las sucesiones que cumplen con eso admiten una subsucesión convergente. ¿Está bien? Entonces, que converge a un punto. Bueno, entonces lo que hago es básicamente mostrar que esta subsucesión es acotada, ¿sí? Lo que digo es, bueno, si yo calculo el límite cuando n tiende a infinito, me doy cuenta que esta sucesión es creciente, por un lado, y si yo digo, tomo esta sucesión cuando es n muy, muy grande, entonces básicamente eso va a tender a 2. No va a dar 2, pero va a tender a 2. Y entonces digo, bueno, esta sucesión es menor que 2, pero cuando yo la multiplico por coseno de n, como coseno de n está entre menos 1 y 1, lo que va a pasar es que justamente en el caso del mínimo, ¿sí? Va a estar restringida por el 2. Y en el caso del máximo va a estar restringida el mínimo por menos 2 y en el máximo por 2. ¿Por qué? Porque va a ser 2 por menos 1 y 2 por 1 en el caso mínimo y en el caso máximo. Y entonces en ese caso están entre menos 2 y 2. La misma cuestión está en este caso. Además, ¿por qué digo que es entre que el seno y el coseno están entre 1 y menos 1 y no tienen alguna restricción? Porque, qué sé yo, podría justo tomarlo entre los valores 1 medio y 1. Bueno, no, eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque como n es infinito, entre comillas, lo que hace es dar giros completos muchas veces. Entonces, por eso es que justamente va entre 1 y menos 1, ¿no? O sea, no tiene restricciones ese n para el coseno. Y bueno, y nada, ahí ya se demostró que es acotada, y ahora demuestro que está en uno cerrado, en un conjunto cerrado, y que está incluido en un conjunto cerrado, ¿no? Y justamente, bueno, en un compacto en realidad. Un compacto es un cerrado y acotado. Entonces yo lo que estoy diciendo es que nosotros sabemos que cualquier cerrado acotado es compacto, y entonces estoy demostrando que la bola cerrada que tiene centro en 0 y radio 2 es cerrada y es acotada por el radio. Entonces, este A sub n que nos da está incluido en esa bola. ¿Por qué? Porque básicamente ese A sub n son todos los que tienen radio 2,
¿verdad? Y va generando circunferencia, 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 bueno. Entonces, obviamente radio 2, tucu, 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 abierta, ¿no? Y entonces eso pertenece a la bola cerrada. Y bueno, justamente por el teorema que se demostró en clase y el hecho de que tenemos una sub n que está incluido en un cerrado y es cerrada y acotada, entonces, está incluido en un conjunto, bueno, que es cerrado y acotado, por lo tanto es compacto, y A sub n es acotada, entonces tenemos existe una subsucesión de A sub n que converge a un punto. Mil gracias.